En el año 67 después de Cristo, el hombre más poderoso del planeta obligó a miles de personas a permanecer sentadas en un teatro griego mientras él cantaba. Nadie podía salir, nadie podía moverse. La orden era clara. Quien abandonara el espectáculo sería ejecutado. Algunos, según las crónicas, saltaron los muros. Otros fingieron desmayarse. Algunos incluso simularon haber muerto para que los sacaran en camilla. Ese hombre no era un artista cualquiera. Era Nerón, el emperador de Roma. Y aunque la historia lo recuerda como el monstruo que incendió la ciudad mientras tocaba la lira, la verdad es más incómoda, más extraña, más humana. Nerón no quería ser un conquistador, quería ser una estrella. Tenía apenas 16 años cuando heredó el imperio más poderoso del mundo. Demasiado joven para comprender el peso del Senado, pero lo suficientemente ambicioso como para entender algo que ningún emperador antes había comprendido. La imagen lo era todo. Mientras sus antecesores construían legiones, él construía reputación, cantaba, actuaba, recitaba poesía, se presentaba en público no como general, sino como artista, participó en los Juegos Olímpicos en Grecia, compitió en carreras de carros utilizando 10 caballos, una maniobra tan peligrosa como absurda, se cayó antes de cruzar la meta. Aún así, fue declarado ganador, no porque venciera, sino porque nadie se atrevía a decirle que había perdido. Para la aristocracia romana, aquello era una humillación. Para las masas, era un espectáculo inolvidable. Roma tenía por primera vez un emperador que no pedía obediencia, pedía aplausos. Pero detrás del escenario había una sombra. Su madre, Agripina, una mujer que había envenenado al emperador Claudio para colocar a su hijo en el trono. Una estratega implacable que gobernó en su nombre durante los primeros años. Hasta que Nerón decidió que no quería compartir el poder, intentó asesinarla con un barco diseñado para hundirse en alta mar. El mecanismo falló. Agripina sobrevivió nadando hasta la orilla. Finalmente, envió soldados a matarla. Cuando le anunciaron que estaba muerta, no celebró. Simplemente respiró. Ese fue el momento en que Roma comenzó a temerle. En el año 64, ocurrió el desastre que marcaría su destino. El gran incendio de Roma. Durante días, las llamas devoraron 10 de los 14 distritos de la ciudad. Templos, casas, mercados, todo reducido a ceniza, contrario a la leyenda. Nerón no estaba tocando la lira. Se encontraba en Antium, a varios kilómetros. Cuando recibió la noticia, regresó y abrió sus jardines para albergar a los refugiados. Organizó suministro de alimentos y ayuda, pero cometió un error que cambiaría su historia para siempre. Sobre las ruinas comenzó a construir algo que Roma jamás había visto. La Domus Aurea, la Casa Dorada. No era un palacio, era una declaración de poder. Tenía techos recubiertos de oro, muros decorados con frescos imposibles, un lago artificial en el corazón de la ciudad devastada. En la entrada se alzaba un coloso de 30 metros, con su imagen representada como una divinidad solar. El comedor principal tenía un mecanismo hidráulico que hacía girar el techo para imitar el movimiento de los astros. Desde arriba caían pétalos y perfumes durante los banquetes. Mientras Roma aún olía a humo, su emperador vivía en una fantasía arquitectónica. Ahí nació el rumor, que el incendio no había sido un accidente, que había sido una limpieza planificada. Nunca se probó, pero tampoco se olvidó. Necesitaba un culpable y lo encontró en un grupo pequeño, impopular y fácil de señalar, los cristianos. Fueron arrestados, ejecutados públicamente. Algunos, según las fuentes antiguas, utilizados como antorchas humanas durante celebraciones nocturnas. El miedo se convirtió en odio, el odio en aislamiento. Mientras tanto, Nerón seguía viajando a Grecia para cantar. Pasaba meses lejos de Roma, compitiendo en festivales, acumulando premios que nadie se atrevía a negarle. Pero descuidó algo esencial: el ejército. En un imperio sostenido por legiones, ignorar a los soldados era una sentencia de muerte. Las provincias comenzaron a rebelarse, los generales dejaron de obedecer, el Senado, que nunca lo soportó, aprovechó el momento, lo declaró enemigo público, y de pronto, el hombre más poderoso del mundo estaba solo. Huyó a una villa secundaria en las afueras. Escuchaba a los caballos acercarse, no pidió clemencia, no habló de política. Sus últimas palabras fueron: «¿Qué artista muere conmigo? No qué emperador, artista». Hasta el final vivió dentro de su propia narrativa. Se suicidó antes de ser capturado. Tenía 30 años.
Después de su muerte, el Senado intentó borrarlo de la historia. Destruyeron su imagen, enterraron la Domus Aurea. Sobre su lago artificial se construiría más tarde el Coliseo, pero algo inesperado ocurrió. Durante décadas aparecieron hombres que afirmaban ser Nerón, impostores que eran recibidos con entusiasmo por las clases populares en distintas regiones del imperio. La élite lo odiaba, el pueblo lo recordaba. Nerón fue quizá el primer gobernante que entendió el poder del espectáculo, el primero que prefirió el amor de la multitud al respeto del Senado. Roma no destruyó solo a un tirano, destruyó a un emperador que quiso ser artista en un mundo que solo aceptaba guerreros. Y esa contradicción lo convirtió en leyenda.